Bueno, qué bendición, como decía Ire, poder estar de nuevo reunidos acá de manera presencial. Yo sé que aún no es como nosotros quisiéramos, como decía Ire, aún nos hace falta vernos y abrazarnos, ¿sí? Nos hace falta venir esos minutos antes y conversar un poco, ponernos al tanto de cómo estuvo nuestra semana, saber por qué podríamos estar orando unos por otros. Nos hace falta el quedarnos charlando después de la reunión. Antes siempre teníamos por costumbre al finalizar la reunión quedarnos unos minutos compartiendo una merienda, hablando, compartiendo algo de beber, y eso ya no lo hemos vuelto a hacer durante mucho tiempo. Aún hay muchas personas que por diferentes razones no han podido sumarse de manera presencial, pero a pesar de todas esas cosas, sí, en las que uno podría enfocarse y desanimarse un poco, a pesar de todo eso, yo le doy gracias a Dios de que podemos reunirnos en un tiempo como este, de que podemos abrir las puertas de la iglesia y estar acá, sí. La realidad de muchos países del mundo es que esto aún no es posible. No solo por COVID-19, sino que hay países en donde la persecución a los cristianos es tan fuerte que tienen que esconderse para reunirse de forma clandestina, así en algún sótano, en algún lugar así, en la montaña, donde saben que nadie los va a encontrar, para proteger su vida, porque de lo contrario podrían matarlos incluso, solamente por el hecho de ser cristianos y reunirse. Así que gracias a Dios porque tenemos un lugar donde nosotros podemos venir libremente, adorar a nuestro Señor libremente. Yo sigo creyendo que la iglesia local es la esperanza del mundo, ¿sí? Sigo creyendo que la iglesia local es de esos lugares o de esas cosas, esas familias tan importantes en nuestra vida y que lamentablemente a veces valoramos muy poco, ¿sí? Mi oración de verdad es que ojalá no tengamos que experimentar nunca una persecución como la que viven nuestros hermanos en Medio Oriente, en Asia, en África y en otros países, para empezar a valorar más lo que es tener una iglesia local cerca nuestro, a la cual podemos asistir, crecer en familia, aprender y adorar juntos a nuestro Señor. Entonces, bueno, emocionados, como decía Irene, estamos en la serie En el Principio. Esta es nuestra cuarta semana, una serie basada en los primeros capítulos del libro de Génesis. La verdad, esta serie para mí ha sido de muchísima bendición, y espero que para aquellos que han podido ver las charlas anteriores también lo sea. Entonces, solamente como a manera de resumen, siempre es bueno hacer un breve repaso para ponernos en contexto de lo que hemos venido charlando y no perder el hilo de la serie. La primera semana estuvimos hablando sobre cómo Dios pronuncia palabras, ¿sí? Dios dice algo y cosas empiezan a ocurrir, ¿sí? Cosas empiezan a pasar, el caos en la tierra empieza a ordenarse. Dios empieza a crear cosas nuevas, Dios empieza a crear este lugar adecuado con todo lo necesario para que el hombre habite. Y aprendimos cómo Dios es el único que tiene poder para ordenar nuestro caos y darle vida a todo aquello que hoy en nuestra vida podría estar seco, a todo aquello que en nuestra vida podría estar desordenado, a todo aquello que en nuestra vida podría estar en obscuridad, ¿no? Dios sí es quien puede ordenar ese caos. Dios es quien puede hacer cosas nuevas en nuestra vida y hacer que donde hoy todo es seco y árido florezcan jardines hermosos y árboles que dan mucho fruto, ¿no? La segunda semana estuvimos hablando sobre Imago Dei, ¿sí? Y el corazón de este mensaje era despertarnos ante la realidad de que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza para que nosotros seamos sus representantes en la tierra, para que cuidemos y administremos todo lo que Él creó, ¿sí? Vimos cómo el pecado distorsiona esa imagen, pero cómo en Cristo Jesús esa imagen es nuevamente restaurada. Y la semana pasada, que es uno de los temas con los que yo más me identifico, no solo preparándolo, sino compartiéndolo con ustedes, la semana pasada estuvimos hablando sobre descanso, ¿sí? Dios descansó el séptimo día. Jesús descansó cuando estuvo acá en la tierra. Y descansar es algo que Dios espera que nosotros hagamos también, ¿sí? Para nosotros no es opcional el descanso, ¿sí? A Dios le importa nuestro descanso. Él quiere que descansemos, ¿sí?
Le importa nuestro descanso físico, le importa nuestro descanso emocional, le importa nuestro descanso espiritual. Y es en Cristo Jesús donde no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestra alma puede encontrar verdadero descanso. Hoy llegamos a la semana 4. Vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y el tema de hoy se llama así: decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, ¿sí? Decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida. Y yo me atrevería a decir que este es quizá uno de los capítulos más importantes en la palabra de Dios. No el más importante, pero quizá uno de los más importantes. Y no es que hayan capítulos que no son importantes. Entendemos que todo el consejo de la palabra de Dios es relevante, importante para nuestras vidas, pero hay capítulos que son trascendentales. Hay capítulos que definitivamente tenemos que leerlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta entender con claridad qué es lo que dice ahí, qué es lo que ocurrió ahí y cómo eso impacta nuestras vidas en este tiempo, ¿no? Este para mí es uno de esos. En primer lugar, como vamos a ver ahora más adelante, porque entenderlo nos ayuda a comprender cómo es nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos como somos? Porque a veces somos tan egoístas con las personas que tenemos cerca. Porque a veces somos tan orgullosos y nos cuesta admitir que nos equivocamos. Nos cuesta admitir que fallamos. Nos cuesta admitir que no podemos. Porque a veces somos tan indiferentes al dolor ajeno, ¿sí? Porque salimos a la calle y vemos a alguien que está sufriendo y es como, a mí no me importa, si no es conmigo, que vea a ver cómo se las arregla. Porque a veces tenemos tanto miedo, ¿sí? ¿Por qué nos hacemos tanto daño entre nosotros? Aunque no nos guste, y esta es la realidad, y pensemos que somos buenas personas, la verdad es que no estamos ni cerca de muchas veces ser los que Dios pensó que debíamos ser. Y eso tiene una razón de ser. Pero en segundo lugar, este capítulo de Génesis, el tercer capítulo de Génesis, es tan importante porque nos muestra la realidad y los efectos devastadores de la desobediencia del ser humano, ¿sí? No solo en la humanidad, sino en la creación, en la tierra, ¿sí? En lo que Dios hizo. La tierra también está en estado de corrupción, el lugar en el que vivimos. Por eso hay terremotos, por eso hay huracanes, por eso hay tsunamis, por eso hay desastres naturales. Y si bien todo esto tiene justificaciones científicas, nosotros no podemos perder de vista que esto es consecuencia también del pecado y de la desobediencia del ser humano. El dolor, el hambre, las plagas, las pandemias, las guerras, las enfermedades, ¿sí? Eso solo es resultado de vivir en un mundo caído. Dios hizo las cosas en un orden perfecto, pero la desobediencia del ser humano afectó ese orden. Y por eso el mundo en el que vivimos es como es en este tiempo. Pero en tercer lugar, y esto es donde vamos a estar enfocados hoy, esto que se relata ya en Génesis 3, esas decisiones o esa decisión trascendental que tomaron Adán y Eva en aquel tiempo, que afectaron la tierra, la creación, que afectaron la humanidad, es algo que sigue ocurriendo en nuestros días, ¿sí? Solamente que en lugar de Adán y Eva ser los protagonistas de la historia, nosotros somos los protagonistas de nuestra historia. Y sin darnos cuenta estamos repitiendo las mismas decisiones que ellos tomaron hace muchísimos años atrás. Y sigue afectándonos a nosotros, sigue afectando a las personas que tenemos cerca, nuestras vidas, la gente que amamos, la gente que nos ama a nosotros. Son esas decisiones que a veces sin darnos cuenta tomamos sin entender y darnos cuenta del impacto que están teniendo en nuestras vidas y alrededor nuestro. Así que, como siempre, tomamos unos minutos para orar, segundos para orar y continuar con la reunión de hoy. Papi, te damos gracias una vez más porque podemos estar reunidos esta noche acá. Es una bendición, Dios, de verdad, poder tener un lugar al cual poder venir, congregarnos, Señor, reunirnos, a escuchar tu voz como cantaban ahora los muchachos mientras nos ministraban, Señor, al iniciar la reunión, a escuchar tu dulce voz, papá, esa que nos desafía, esa que nos confronta, esa que nos disciplina, Señor, también, pero esa voz que nos recuerda cuánto nos amas
esa voz que nos da paz, esa voz que nos tranquiliza, esa voz que renueva nuestras fuerzas para continuar adelante, Señor, corriendo la carrera, papá. Esa voz, Señor, que nos recuerda cuánto valemos para vos, aún a pesar, Señor, de las decisiones pésimas que podemos tomar en algunos momentos de nuestra vida. Así que ayúdanos hoy, papá. Queremos entrar a este capítulo con el cuidado, Señor, que siempre debemos tener al venir a tu palabra, pero confiando en que tu Espíritu Santo es quien está con nosotros, mostrándonos, Señor, y revelándonos aquello que tú quieres que entendamos en este tiempo. Bendícenos, Dios, ayúdanos, y que esta noche siga siendo guiada y dirigida por tu Espíritu Santo, haciendo lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas. Lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a regresarnos un poco, porque para entender bien lo que está ocurriendo en Génesis 3, primero debemos prestar atención a algunos detalles importantísimos que están en el capítulo 2, ¿sí? Dios había creado un lugar perfecto, es lo que dice la Biblia, un lugar perfecto para que los humanos habitáramos. Era un jardín hermoso, algo paradisiaco, o sea, ni la mejor playa que nosotros podamos visitar en este tiempo, ni la montaña más hermosa, o sea, no hay nada que se pudiera asemejar a lo que Dios había creado en aquel momento para que su creación habitara en ese lugar, ¿sí? Un lugar hermoso donde no habría escasez de ningún tipo. Dios pone al hombre en ese lugar y le asigna tareas para que cuide y administre todo lo que él creó. Y dice Génesis 2 en los versículos del 15 al 17 lo siguiente, dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, ¿sí? Dios lo puso allí, esto fue lo que hice, vas a cuidarlo y vas a cultivarlo. Y dice el 16, ojo con esta palabra, dice el 16, y le dio este mandato, ¿sí? Dios pone al hombre en el jardín y le da este mandato, ¿sí? Le da esta orden. Y de aquí nosotros extraemos el primer punto de esta noche, ¿sí? Nuestro mayor y más grande problema, que se sigue repitiendo desde aquel día y que nosotros seguimos repitiendo constantemente, todos los días, a veces sin darnos cuenta, pero otras veces con mucha conciencia de lo que estamos haciendo, es la facilidad con la que convertimos una orden de Dios en una sugerencia, ¿sí? Es como si tomáramos lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? Esos mandamientos, esas órdenes que Dios nos da a nosotros, y nosotros lo igualamos o lo ponemos al nivel de otras cosas que podríamos considerar antes de tomar una decisión, ¿sí? El asunto es que la palabra de Dios, la Biblia, no es un manual de sugerencias, ¿sí? No son las 10 sugerencias que nosotros encontramos allí, aunque son más de 10, ¿sí? Más de 10 mandamientos que Dios nos da en su palabra. Pero la palabra de Dios es la autoridad suprema en donde el Creador deja establecido cómo es que nosotros debemos vivir mientras estemos en esta tierra. Allí es donde está todo, ¿sí? Entonces, personas pueden sugerirnos cosas y pueden darnos buenos consejos, ¿sí? Pero al final de cuentas, lo que Dios nos dice en su palabra es lo que prevalece, ¿sí? Porque Él nos conoce, Él nos creó. Él es el que manda, Él es el que hace las reglas, ¿sí? Solamente que a veces pareciera ser que nosotros tomamos lo que Dios dice en su palabra, lo consideramos como si fuera una sugerencia, ¿sí? Capaz nos sirve, capaz no nos sirve, capaz podría ser, capaz no podría ser. Pero lo que otras personas nos dicen en las noticias, los políticos, algunos líderes, los famosos, a veces pareciera ser que eso sí lo creemos y lo tomamos para nuestra vida como si fuese un mandamiento, ¿sí? Y nos complicamos la vida solos nosotros. Continúa el texto en Génesis 2:16. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Vean qué detalle allí. ¿Pueden comer de cuáles árboles del jardín? Todos los árboles del jardín, ¿sí? Y leemos esto y pensamos, wow, qué Dios tan generoso, ¿no? Qué Dios tan amoroso. Es un padre proveedor diciendo, yo te hice,
Yo te voy a dar todo lo que necesitas, esto es tuyo, estás a cargo y puedes comer de todos los árboles porque son para vos. Aquí no hay lugar para el hambre, aquí no hay lugar para la escasez. Pero, es con lo que inicia el versículo 17, pero, esos peros de Dios a los que pocas veces les prestamos atención, ¿sí? Pero como yo soy Dios, como yo te hice, como yo te di la vida y sé que te conviene y que no, dice en el versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. No deberás comer, dice, el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Sí? Y se refiere a que se cortaría por completo esa comunión y ese orden perfecto que Dios había establecido en la creación, ¿sí? Y esto es sumamente relevante, ¿no? Porque estamos probablemente ante una de las decisiones más importantes que el ser humano debía enfrentar, ¿sí? Elegir a Dios o elegirse a sí mismo. Elegir entre la dependencia o elegir entre la independencia. Elegir entre la libertad o elegir entre la esclavitud, ¿sí? Decirle no a Dios y renunciar a la vida. Entonces yo no sé cómo te suenan este tipo de decisiones, ¿sí? Si te suenan familiares este tipo de decisiones como algo con lo que vos y yo nos estamos enfrentando todos los días. Cuando nos despertamos y abrimos nuestros ojos y estamos en una situación complicada y entonces empezamos a razonar ahí en nuestra cabeza, ¿hago lo que Dios espera que haga, lo que yo sé que Dios quiere que haga? ¿O hago lo que yo considero que es mejor? Aunque sé que quizá no se alinea con lo que Dios quiere que haga, pero yo puedo pensar que es mejor, ¿sí? En medio del problema, ¿confío en Dios y en sus promesas en medio de la crisis? ¿O confío en mí mismo? Y voy a meter la mano a ver cómo le ayudo yo a Dios en esta situación, ¿sí? Tomo esa decisión que sé que honra a Dios y que me lleva a vivir en libertad, que me acerca en mi relación con Él, que trae bendición a mi vida y a la de mi familia. O tomo esta otra, que quizá me haga recibir elogios de otras personas, que quizá me haga generar un poco más de dinero, que quizá me dé un poco más de aprobación y de fama, pero sé que no es lo que Dios quiere. Sé que me va a llevar a vivir a esclavitud y que tarde o temprano va a tener consecuencias en mi vida y en la de mi familia, ¿sí? Todos los días lidiamos con esto. Y allí tenemos lo que Dios dice en su palabra, lo que yo creo que es mejor, lo que otras personas nos dicen, y ponemos todo al mismo nivel. A ver cuál elegimos. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a darle a la palabra de Dios la autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Si de verdad nosotros queremos vivir vidas transformadas, vidas ordenadas, vidas que caminan hacia un propósito específico, tenemos que entender que Dios en su palabra ya nos dijo cómo es que Él desea que nosotros andemos en la vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en la justicia. La palabra de Dios, sí. No podemos seguir creyendo que Dios nos sugiere cosas en su palabra. Dios nos pide cosas, Dios nos dejó mandatos, Dios nos dejó la guía de cómo debemos vivir en nuestro paso por la tierra. Y si queremos vivir vidas que honren a Dios, si queremos disfrutar de la bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que empezar a darle a la palabra de Dios el primer lugar en nuestras vidas. Y esto es de suma importancia, ¿sí? Porque de este principio nace el segundo principio que vamos a revisar hoy. Y es que nuestras decisiones definen nuestro futuro, ¿sí? Las decisiones que nosotros estemos tomando hoy tienen un impacto en nuestro mañana. Ayer ya fue, ya yo no puedo hacer nada por corregir ayer. Lo hemos hablado muchas veces. Si tengo que pedirle perdón a alguien, lo hago. Si tenemos que retribuir a alguien que lastimamos, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Si tenemos que sanar una herida y eso nos va a tomar un proceso, le vamos a pedir a Dios que nos guíe a las personas correctas y que nos ayude. Pero ya no puedo modificar lo que hice ayer. Pero lo que hago hoy, las decisiones que yo tomo hoy tienen un impacto en mi mañana. Y no podemos seguir ignorando lo que Dios dice en su palabra si queremos tomar mejores decisiones hoy.
Porque nosotros decidimos. Dios no nos va a obligar a decidir nada, ¿sí? Nosotros decidimos. Entonces, de la misma manera, vos vas a un médico y de la misma manera que el médico nos indica lo que debemos hacer, si deseamos recuperarnos, si deseamos estar saludables, si deseamos vivir bien, ¿sí? Pero después que salimos de allí, Él no puede obligarnos a hacerlo. Él nos da las indicaciones y nos da las sugerencias. De la misma manera en la que compras un artefacto para tu casa, no sé, una heladera, una cocina, cualquier cosa, algo nuevo para tu hogar, ¿sí? Y el fabricante puso el manual sobre cómo usar el equipo para que cumpla su propósito y no se dañe, ¿sí? De la misma manera, Dios ya nos da las reglas, Dios nos da las indicaciones de cómo debemos vivir si queremos cumplir el propósito por el cual Él nos puso acá en la tierra. Y así tener éxito en lo que hacemos. Pero somos nosotros los que elegimos, ¿sí? Lo hablamos hace 2 semanas. Dios desde el principio nos creó con capacidad para elegir. Fuimos creados a imagen de Dios como seres racionales con voluntad propia. Nosotros tomamos decisiones. Dios nos dice lo que debemos hacer, pero nosotros decidimos, como le pasó a Adán y Eva en aquel momento, si lo hacemos o no, ¿sí? Y no sé si usted sabe, pero la razón de la mayoría de nuestros fracasos en la vida, de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones, es que siempre estamos eligiendo hacer lo opuesto a lo que Dios nos pide hacer, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, fue lo que hicieron Adán y Eva, hicieron lo opuesto, ¿sí? Cayeron, ¿sí? Ante la tentación, cedieron, hicieron lo que sabían que no debían hacer, lo que Dios les dijo, no pueden hacer esto. Y las consecuencias siguen hasta nuestros días, ¿sí? Pero vean qué interesante lo que la palabra de Dios dice en Josué 1:8. Dios le dice a Josué, cuando Josué toma el liderazgo después de Moisés para guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, ahora él es el líder, ahora es el que va a guiar al pueblo en las batallas que tienen enfrente, ahora él es el que va a dirigir al pueblo de Dios para entrar en la tierra que Dios les prometió. Y Dios le dice lo siguiente, preste atención porque eso también Dios nos lo recuerda a nosotros hoy. Dios le dice, estudia constantemente este libro de instrucción, la palabra de Dios. Estúdialo constantemente, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer, ¿sí? No de considerarlo, a ver si nos sirve, si nos funciona, no, para que te asegures de obedecer todo lo que allí está escrito. Y dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Otra versión dice, solo entonces tendrás éxito, ¿sí? Y aquí encontramos lo que para mí es la verdadera definición del éxito. Sencillo, éxito es hacer la voluntad de Dios. Porque aunque ante los ojos humanos nos miremos como fracasados, seremos exitosos delante de Dios por haber hecho lo que Él nos pidió. Simple, es sencillo. ¿Qué nos está pidiendo Dios hacer en este tiempo? ¿Qué nos está diciendo Dios que debemos hacer en este tiempo? ¿Cuáles son las decisiones a las que Dios nos está llevando a tomar en este tiempo si queremos tener un cambio, un impacto en nuestro futuro? ¿Sí? Cada día de nuestra vida nos enfrentamos a la realidad de que nosotros debemos decidir entre hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad. Y las decisiones que tomemos hoy tienen un impacto en nuestro mañana. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel financiero, en nuestra salud, a nivel de lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a saber cuáles son esas decisiones que tenemos que tomar en base a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Número 1, tenemos que tener cuidado porque con mucha facilidad convertimos los mandatos de Dios en sugerencias y los ponemos al nivel de lo que otras personas nos dicen, ¿sí? Número 2, nuestras decisiones definen nuestro futuro. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que van a tener un impacto en nuestro mañana, ¿sí?
Pero lo tercero que quiero que aprendamos o que recordemos esta noche a partir del relato de Génesis 3, si queremos aprender a tomar mejores decisiones, ¿sí? Sé que esta está muy relacionada con lo anterior, pero es importante que lo mencione, es que debemos aprender, ¿sí? Y estar muy bien sintonizados para escuchar la voz indicada, ¿sí? No sé si ves cómo todo se va vinculando, ¿sí? Cuando entendemos lo que Dios nos dice y lo tomamos como una orden y no como una sugerencia, vamos a tomar mejores decisiones. Pero tenemos que estar muy seguros de que esa voz que estamos escuchando es la voz de Dios. Y porque este mundo está lleno de voces. Hay ruido constante afuera, ¿sí? Ruido que satura nuestra mente de información. La semana pasada lo mencioné, vivimos en la era de la hiperconectividad, ¿sí? La información excesiva que nosotros recibimos hoy en día supera por mucho la cantidad de información que recibían hace décadas nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y hoy estamos saturados de información. Es impresionante la cantidad de información que recibimos día a día, ¿sí? Desde que nos despertamos, entramos a las redes sociales, prendemos la televisión, nos subimos al auto, encendemos el radio, artistas, famosos, políticos, redes sociales, noticias, amigos, familia, líderes, ¿sí? Y cada persona, todos tienen una opinión de las cosas, todos tienen una perspectiva de las cosas. Todos creen tener la razón y todos creen saber lo que es mejor y lo que más nos conviene, ¿sí? Y aquí quiero pedirte que por favor no me malinterpretes, ¿sí? Porque sé que hay personas bien intencionadas, ¿sí? Y hay gente que nos ama de verdad, ¿sí? Quizá un papá, mamá, nuestro esposo, mi esposa, nuestra familia de fe, nuestros amigos sinceros, personas que muchas veces Dios va a usar para traer una palabra de bendición a nuestras vidas y quizá hacernos reaccionar o hacernos despertar ante algo y guiarnos a tomar una mejor decisión. Pero es cierto también que muchas veces por medio de tanto ruido y de tantas voces que escuchamos y de tantas opiniones diferentes que hay en el mundo, ¿sí? Muchas veces el enemigo va a querer susurrarnos algo para intentar engañarnos, ¿sí? Para hacernos ceder, para hacernos caer ante la tentación. Y a veces es muy sutil en sus engaños. No sé si recuerdan cómo tentó a Jesús cuando estaba en el desierto. Utilizó la misma palabra de Dios, ¿sí? Pero Jesús conocía la palabra de Dios y sabía cómo estaba siendo manipulada, sabía cómo estaba siendo mal utilizada por el enemigo, simplemente con el fin de hacerlo caer, ¿sí? Es muy sutil el enemigo, haciéndonos creer, ¿sí?, que lo que nos está diciendo es verdadero, ¿sí?, que lo que nos está diciendo es bueno, que a donde nos está llevando es lo que más nos conviene, ¿sí? Por eso es que debemos estar muy cerca de Jesús. Por eso es que debemos meternos en una relación profunda con Él, ¿sí?, para reconocer la voz del pastor, ¿sí?, para reconocer su voz siempre en todo momento y saber cuándo algo es una mentira, algo es un engaño, ¿sí? El relato de Génesis continúa. Dios creó la tierra, creó al hombre, le dio las reglas del juego y le dijo: tú decides. Esto es lo que puedes hacer, esto es para vos, esto es lo que te doy para disfrutar, esto no lo puedes hacer. La decisión es tuya, ¿sí? Versículos 1 del 1 al 6 en el capítulo 3 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Sí? Ojo, la astucia, ¿sí? Se hace pasar por alguien bueno, se hace pasar por alguien que busca lo mejor para nosotros, ¿sí? Siempre intentando diluir o exagerar las verdades de Dios. Pero Él nunca nos va a decir las consecuencias de lo que nos está invitando a hacer, ¿sí? Él nunca nos va a hablar del dolor que nos va a ocasionar a nosotros y a los que amamos hacer aquello que nos está tentando hacer, ¿sí? Él nunca nos va a hablar de la culpa, ni de la vergüenza, ni del proceso largo y doloroso que muchas veces vamos a tener que pasar para sanar una herida por una mala decisión que no tomamos cuando decidimos hacer lo opuesto a lo que Dios nos pide hacer en su palabra, ¿sí? Él nos engaña.
Nos hace creer cosas que Dios nunca dijo. Dios nunca dijo que no podían comer de ningún árbol. Todos estaban disponibles, excepto uno. Pero Él dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Sí. Dice el versículo 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, no les va a pasar nada. Eso les va a hacer bien a ustedes. Por algo Dios no los deja, porque se van a beneficiar ustedes, ¿sí? Dice el 5, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal, ¿sí? Y esa es la mentira, no es cierto. Eso no hace daño. Eso solo te va a llevar a una mejor posición, ¿sí? Eso solo te va a dar más conocimiento, ¿sí? No sé si le suena parecido ese engaño. ¿Quién te dijo que tener relaciones fuera del matrimonio te va a lastimar? Al contrario, estás joven, aprovecha la oportunidad. No es cierto. ¿Quién dice que quedarme con ese dinero que no es mío es malo? ¿Sí? Ni falta les va a hacer, ¿sí? Nadie se va a dar cuenta. Algunos hasta dicen, qué bendición que Dios me dejó eso por ahí, ¿no? Sabiendo que es algo que no nos pertenece. Esta es clásica en este tiempo. ¿Sí? ¿Quién dice que eso es malo? Eso es pura religiosidad, ¿sí? No seas tan legalista. Aquí hemos hablado muchas veces de la religiosidad, ¿no? La hemos denunciado, cómo a veces convertimos lo que Dios nos enseña en su palabra en normas, en tradiciones que no tienen sentido, vacías, que le imponen cargas a la gente y que en realidad no tienen nada que ver con lo que Jesús nos enseñó. Pero es muy fácil ver en este tiempo cómo la gente, para justificar lo que hace, dicen, es religiosidad. Hay cosas que no son religiosidad. Es la palabra de Dios, es Dios diciéndonos cómo debemos vivir. Y no podemos seguir disfrazándolo con algún término para volverme permisivo conmigo mismo y hacer cosas que sé que no debo hacer, ¿sí? No es cierto, no seas retrógrada, no seas anticuado, ¿sí? Es lo que se escucha mucho en este tiempo, ¿sí? Y es Él tentándonos, seduciéndonos para llevarnos por otro camino, a hacer cosas que se oponen a lo que Dios nos pide hacer en su palabra, ¿sí? Dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió, ¿sí? Cayeron en la trampa, se dejaron enredar en la seducción de las palabras, ¿sí? Porque este es el cuidado que debemos tener. Podrían ser palabras dulces, podrían ser palabras tiernas, podrían ser palabras cargadas de sabiduría humana. Podrían ser las palabras más aplaudidas en este tiempo, palabras con la mayor cantidad de reacciones en redes sociales, palabras dichas o escritas por personas influyentes y poderosas de este tiempo, pero si no se alinean con lo que Dios nos dijo en su palabra, a nosotros no nos convienen. Pero seguimos cayendo en el engaño. Hay una canción de una banda de rock mexicano cristiana que me encanta y una frase de su coro lo que dice es, sigues haciendo lo que dice la serpiente, ¿sí? Seguimos haciendo lo que la serpiente nos susurra, ¿sí? Seguimos haciendo lo que el diablo nos dice y tenemos la palabra de Dios y no somos capaces de decir, esto no es lo que Dios quiere que yo haga. Pero nos llama el placer, ¿sí? Nos gusta que nos acaricien el ego. Nos gusta sentir que tenemos poder por un momento y que somos mejores que otras personas y por eso cedemos con facilidad ante la tentación, ¿sí? Seguimos creyendo más las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. Por eso tomamos malas decisiones. Por eso vivimos asustados, cargados de ansiedad, de estrés, de preocupación. Porque Satanás nos dice, no vas a poder, no vas a lograr salir de esa situación, nunca te vas a sanar, nunca vas a salir de la crisis financiera. Y Dios nos dice en su palabra, no tengas miedo, confía en mí,
yo te sostengo, yo soy tu proveedor, yo soy tu padre, yo estoy con vos, yo no te he abandonado. Pero vivimos atemorizados porque es como que estamos creyendo lo que Satanás constantemente nos está susurrando. Creemos más lo que dicen los medios, lo que dicen los famosos, los políticos, que lo que nos dice Dios en su palabra. Juan 6:8, Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras que dan vida. Solo tú tienes palabras que dan vida, ¿sí? Satanás es el padre de la mentira. Él nos endulza el oído para que nosotros hagamos lo opuesto a lo que Dios nos pide hacer. A veces nos desanima, a veces nos llena de temor, de desconfianza, de duda, haciéndonos dudar de lo que Dios dice de nosotros, de nuestra identidad, de nuestro valor, de su cuidado, de su provisión, de su propósito para nosotros. Su objetivo es, como dice Juan 10:10, robar, matar y destruir. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar pegados a Dios en una relación con Cristo a través de su palabra para poder detectar esas tentaciones que nos vienen día a día y que nos quieren enredar para hacer algo que sabemos nos va a afectar nuestro futuro. Las decisiones que tomamos hoy tienen impacto en nuestro mañana, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Mencioné 3 puntos hasta acá. El primero tiene que ver con la facilidad en la que convertimos órdenes de Dios en sugerencias. El segundo fue cómo nuestras decisiones tienen un impacto en nuestro futuro. El tercero fue cómo nos urge sintonizar nuestro oído a la voz de Dios y reconocer cuándo es Él que nos está hablando, cuándo todo lo que nosotros queremos hacer tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios para saber en qué dirección vamos. Por el número 4, y este es el último punto, que a veces es muy común en nosotros, es que escondernos nunca es la solución, ¿sí? Escondernos no soluciona nada. Génesis 3, versículos del 7 al 10, después de que cayeron y hicieron lo que no debían, dice: en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Sí? Y allí estamos nosotros, intentando cubrir con nuestro esfuerzo las cosas que hacemos, ¿sí? Tratando de tapar lo que hicimos. Dice el 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí, ¿sí? Esta es una respuesta natural nuestra cuando sentimos vergüenza. Esta es una respuesta natural nuestra cuando nos sentimos culpables o cuando sentimos miedo por no hacer lo que Dios nos pide. Si es tratar de cubrir nuestra desnudez, y como no podemos hacerlo, entonces huimos y nos escondemos de Dios, ¿sí? Nos apartamos, nos alejamos, nos escondemos por completo, ¿sí? Sentimos como que si nos escondemos de Dios, quizá no vaya a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, ¿sí? Pensamos que si me escondo de Dios voy a poder seguir viviendo de la misma manera y nadie se va a enterar. Creemos que escondiéndonos de Dios podemos huir de nuestro llamado y postergarlo. Pero escondernos no es la solución, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de huir de nuestro Padre cuando nos equivocamos, porque Él nos va a castigar, ¿sí? El Evangelio nos enseña lo opuesto. El Evangelio nos dice: fallaste. No huyas de tu Padre, corre a los brazos de tu Padre, porque Él es quien va a sanarte, ¿sí? Él es quien va a restaurarte, Él es quien va a cubrir tu desnudez, Él es quien va a tapar tu vergüenza, ¿sí? Salmo 137:7 dice: ¿a dónde podría huir de tu presencia? Podemos escondernos de hombres, de personas, de gente, pero de Dios no, ¿sí? Sí, escondernos solo es seguir alimentando el temor, solo es seguir alimentando la vergüenza, solo es seguir alimentando nuestra ira, nuestro rencor, lo que sentimos hacia otras personas, ¿sí? Solo vamos a seguir esforzándonos por cubrir nuestro pecado, y eso trae enfermedad, eso trae cansancio físico, emocional, ¿sí? No es huir ni escondernos la solución a nuestros problemas, ¿sí? Franco, ¿me ayudas con la guitarra?
Salmo 32:13, el salmista dijo: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. No debemos guardarnos las cosas ni escondernos de Dios. Debemos abrir nuestro corazón a Él, correr a Él, ¿sí? Hay algo muy importante que yo veo en este texto también, que es un patrón común en muchos de nosotros. Y es que cuando nos escondemos, mientras estamos en ese escondite y no salgamos de allí, vamos a seguir buscando culpables de las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿sí? Esta es una tendencia natural que los seres humanos tenemos como mecanismo de defensa. Dios les dice: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el fruto, ¿sí? Ya la culpa, ¿sí? Busca un culpable, ¿sí? Entonces el Señor le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí del fruto, ¿sí? Nadie quiere asumir la responsabilidad de sus decisiones. Y esa es la historia de nuestras vidas, esa es la historia de muchos de nosotros, culpando a otros por lo que nos ocurre siempre y justificando así nuestro escondite. El pastor de la iglesia falló, por eso me aparté y no volví a ninguna iglesia. En la congregación me hicieron mala cara, por eso no volví a poner un pie en una iglesia, ¿sí? Dios permite injusticias y hambre y guerras, y por eso yo decido vivir alejado de Dios. Ya no me interesa, ¿sí? Soy así por lo que mis padres me hicieron, ¿sí? Es que mi ex esposo, es que mi ex esposa, es que mis hijas, es que mis hijos, es que mi jefe. Y Dios los mira. ¿Hasta cuándo vas a seguir culpando a otros de lo que te pasa? ¿Hasta cuándo vas a seguir otorgándole a otras personas poder que no tienen para gobernar tu vida de esa manera? No es culpa de los demás. Quizás sí hay momentos y circunstancias donde las decisiones de otros nos afectan y nos lastiman y nos hieren, pero somos nosotros quienes decidimos qué hacer a partir de ahí en ese momento. Si escondernos y vivir amargados para siempre, llenos de odio, llenos de ira, llenos de rencor, enojados con Dios por el resto de nuestras vidas, o salir del escondite, correr a Dios y hallar esa gracia transformadora y sanadora, y dejar que Él en un proceso nos restaure y nos ayude a salir adelante de la situación en la que estamos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Ojo, para recibir misericordia. No dice vayan al trono para recibir el castigo. El trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Cuál es ese momento de nuestras vidas? ¿En qué escondite estamos hoy en este tiempo? ¿Qué todavía nos hace sentir vergüenza? ¿A quién todavía estamos culpando por algo que nos pasó, de una mala decisión que tomamos, sí? Y necesitamos salir de allí, correr hacia Dios y decirle: Señor, necesito tu gracia una vez más. Necesito tu gracia sanadora. Necesito tu gracia transformadora. Necesito que renueves mis fuerzas. Necesito que me ayudes a tomar mejores decisiones en mi vida. Quiero tener un mejor matrimonio. Quiero tener una mejor familia. Quiero llevarme mejor con mis padres. Quiero estar bien en mi trabajo. Tener relaciones saludables y no tóxicas. Quiero ser un mejor administrador de lo que tú me das y ser saludable financieramente hablando. Dios, ayúdanos a tomar decisiones hoy que impacten nuestro futuro mañana, pero no podemos seguir viviendo de la misma manera, ignorando lo que Dios nos dice en su palabra y tomando malas decisiones, y el día de mañana, cuando estamos en el problema, me escondo y busco a quién culpar para no asumir mi responsabilidad. No podemos seguir viviendo así. Necesitamos regresar a los brazos de nuestro Padre, ¿sí? La mala noticia es que desde aquel momento todos portamos esta naturaleza, ¿sí? Todos nacemos contagiados de ese virus mortal que se llama pecado, ¿sí? Nos guste o no. Todos tenemos esa tendencia a desobedecer a Dios. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No importa qué tan buenos creamos nosotros que somos.
No importa qué tan generosos seamos, no importa qué tan compasivos seamos, no importa cuán lindo hablemos, ¿sí? Todos alguna vez mentimos, todos alguna vez hemos chusmeado, todos alguna vez hemos desobedecido a Dios, todos alguna vez dijimos cosas que no debíamos, todos alguna vez nos hemos preocupado en exceso, ¿sí? Todos alguna vez hemos sentido orgullo. Y lo que dice la palabra es que la paga de nuestro pecado es la muerte, es vivir separados de Dios para siempre. Pero la buena noticia, y es lo que nos da esperanza a nosotros hoy, por eso predicamos buenas noticias. Recordamos la mala solamente para saber el impacto que la buena noticia tiene en nuestra vida. La buena noticia es que desde aquel momento el plan de Dios se puso en marcha para redimir a la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Romanos 3:24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La redención que Cristo Jesús efectuó, ¿sí? Como decía Irene al inicio, y con esto cierro, ha sido un año particular. Ya casi estamos a un año del primer caso de COVID, al menos acá en el Uruguay. Pero para el mundo ha sido poco más de 12 meses, finales del 2019. Y a todos de cierta forma nos ha impactado, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo laboralmente, financieramente, emocionalmente, en lo que hacemos para Dios, incluso con la pérdida de seres queridos que amamos. Pero ¿sabes algo? Podría ser que en poco tiempo Dios quiera y aparezca la cura para este virus y podamos estar todos abrazándonos de vuelta sin temor a perder a alguien que amamos, sin la frustración de ver a nuestros pequeños, sin salir de casa siempre con la boca cubierta. Y confiamos en Dios en que en unos años esto solo va a ser el recuerdo de algo que ocurrió, algo que nuestros nietos, nuestros bisnietos estarán aprendiendo en sus escuelas. Pero la cura para lo que verdaderamente nos está destruyendo es Cristo Jesús. No es una vacuna. Viene la vacuna, se desaparece el COVID y volvemos a la misma fiesta de siempre. Volvemos al mismo orgullo de siempre. Volvemos a apartarnos de Dios. Volvemos a nuestros escondites. Volvemos a hacer lo que Dios nos dijo que no hiciéramos, ¿sí? Cristo Jesús es el único que puede sanar nuestra vida, es el único que puede transformar nuestra vida, es el único que puede restaurar nuestras vidas y hacer que volvamos a tomar el camino hacia los brazos del Padre y empezar a vivir de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Le pido que se ponga de pie para cerrar este tiempo orando. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que ha sido poder estar este tiempo acá juntos. Gracias por cada persona que nos acompaña hoy acá de forma presencial, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Que esta noche haya sido de bendición para ellos y hayan cobrado ánimo, fuerza en vos, papá, para seguir enfrentando las circunstancias, sea cual sea que estén enfrentando, Señor. Que tú estés trayendo ánimo, paz, gozo, fortaleza, Señor. Pero también, Señor, que a todos hoy acá tú nos estés mostrando cuáles son esas decisiones trascendentales que debemos tomar hoy, Señor, si queremos empezar a caminar en tu propósito, Señor. Si queremos empezar a vivir, Señor, en ese futuro que está en las manos de Cristo Jesús, Señor, y empezar a ir en la dirección correcta, papá. Queremos escuchar tu voz, Señor, y no queremos seguir viviendo, cometiendo estos errores, papá. Tu palabra está por encima de cualquier cosa, Dios, y es a vos a quien debemos obedecerte. Es lo que tú nos enseñas que debemos hacer, papá. La forma en la que debemos vivir, Dios, para honrarte, para agradarte, Señor, y para experimentar tus bendiciones en nuestras vidas y en las de nuestra familia, papá. Te alabamos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque podemos estar este tiempo reunidos acá, en este lugar, Señor, dándote la honra y la gloria que solo vos mereces, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, papá, para que tu palabra a partir de ahora siga haciendo lo que tenga que hacer en nuestros corazones, Dios. Crea en nosotros un corazón limpio, papá. Y que este 2021 verdaderamente tú ocupes el primer lugar en nuestros corazones, papá. Y que no te demos solamente las obras, Dios.
Gracias, Señor, una vez más por esta noche. Llévanos con bien de regreso a casa, Padre. Te lo suplicamos en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén.